para poder llevar la sesión del día de hoy. Les agradecería mucho, muchas gracias para poder filtrar la lista de asistencia correspondiente. Les pido por favor vayamos encendiendo las cámaras. Muchas gracias a todos, a todas. Y bueno, querida doctora Malena, la sesión es de usted. Ya está como co-host para poder compartir la pantalla y nosotros atentos a cualquier situación que pueda surgir. No se olviden que al finalizar la sesión estaremos enviando la lista de asistencia correspondiente de la sesión del día de hoy. Les pido estén atentos, por favor, al chat y ahí enviaremos como cada clase. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes. He mandado un mensajito también al grupo que puedan, por favor, tener a mano, porque hoy día vamos a trabajar un poco con las normas, entonces tengan a la mano el código, si es posible. Me asienten las personas que sí, ya, pues, ya están con el código, porque son las personas que nos van a poder ayudar en este interactuar del día de hoy. Qué lindo, gracias por verlas. La veo a Janet Chipana, sí. Veo también a Leonel Ricaldi, María Chalco. María Chalco, creo que tienes a mano el código, ¿no? Sí, lo estoy viendo. ¿O no es el código? No, no, Lice. Ya. ¿Quién tiene ya su código a mano? O por favor, tómense unos 2 minutos para conseguir el código, tenerlo a mano, por favor. 2 minutitos. Ahorita también estamos enviando al grupo del WhatsApp el código penal para que todos puedan tener a la mano en caso de que no puedan Qué descargar o haya maravilla, algún doctora. inconveniente. Gracias. Muchas gracias. Qué maravilla, ¿ya? Qué maravilla, ya. Entonces, yo creo que ya están ubicados, ¿no? Con su código en mano. Ya. Entonces, vamos a dar inicio a la presente sesión, siempre agradeciendo y haciendo énfasis, ¿no? A la presencia de todos ustedes en la presente, y tal vez haciendo un recordatorio a lo que hemos visto en las 2 sesiones anteriores. Así que yo voy a rogar a sus personas si puedan de propia iniciativa hacer un recordatorio. Ya hemos tenido una sesión primera donde hemos hablado exclusivamente, donde los tipos penales esenciales que están vinculados y tienen que ver directamente con los delitos de violencia sexual a cabalidad, ¿no? Eso, y en nuestra segunda sesión que hemos hablado prácticamente de la ruta de encauce como tal para diligenciar estos hechos a los efectos correspondientes. Entonces, voy a agradecer a sus personas si de propia iniciativa, considerando siempre que el seguir aprendiendo cosas para ignorar menos sea un privilegio y no una imposición, no una carga, porque así por lo menos lo vemos, ¿no? Los que queremos, los que estamos sedientos de aprendizaje, lo vemos siempre como una oportunidad grande. Entonces, voy a rogarles a ustedes si puedan participar como un mínimo planteamiento o posicionamiento de la primera lección, así como de la segunda lección. Por favor, tienen la palabra. Tenemos 95 personas, ¿no? Supuestamente ya parte de este interactuar virtual.
Tal vez no me han escuchado, ¿no? O sea, lo que les he pedido, por favor, que en ese afán de interactuar, ¿no? Somos 103 personas, pueda alguien de ustedes de manera voluntaria darnos una brevísima recopilación de lo que ha sido nuestra sesión 1, la sesión 2 y concatenar con esta sesión que es la tercera. Si no, vamos a tener que pensar por lo menos por este lado, entonces que estamos hablando a la pared, ¿no? Porque no creo que sea concebible que de 108 personas no hayan unas 2 o 3, ¿no? Que hayamos asimilado las 2 sesiones anteriores. Dice. Buenas tardes. Eh, Quisiera participar. Muchas gracias. Te agradezco encarecidamente. ¿Chalín eres? ¿Leslie? Sí, sí, Salim. Gracias, Chalín. Bueno, lo Hablar que de recuerdo la de la primera primera sesión. ¿Ah? clase, lo que recuerdo de la primera clase que vimos es la diferencia entre violencia sexual, abuso sexual, estupro y cuáles eran los códigos que justamente respaldaban todas estas toda esa violencia que se tenía, ¿no? Y en la segunda sesión vimos algunas formas de, o con qué acciones tomar al momento de que nosotros sepamos que alguien, un niño, en este caso un adolescente, está sufriendo de violencia sexual. Y nos habían dado algunas recomendaciones y experiencias también por parte de las compañeras. Si no recuerdo mal, hablamos también sobre la contención emocional y también el hecho de hacer este acompañamiento médico y también la denuncia, ¿no? Al PCB y el guardar las pruebas, de tratar de rescatar lo que es para la demanda, ¿no? Eso es lo que me acuerdo de las dos sesiones, pero ahí ayudaban. Por supuesto que sí, Shalim, Leslie. Por supuesto que sí ha sido importante y trascendental. Eso quiere decir que la anterior sesión no hemos hablado a la pared. Ya sea que sea solo uno, ya hemos hecho mucho, ¿ya? Con respecto a la primera sesión, si alguien puede aportar, ¿sí? Hay personas que están levantando la mano. Les ruego puedan participar, por favor. Licenciada, mire, antes de que se me pase, de la anterior sesión me quedaron dos cositas para preguntar. Una era, ¿cuál es la mejor manera de recolectar pruebas? Porque en casos de violación yo veo que es un poquito difícil esto de recabar los datos. Mire, le voy a contar un poquito lo que le pasó a la sobrina de una amiga, ¿no? La agarraron por la Buenos Aires a pleno día, a luz del día, de un taxi la han jalado y la han llevado Dios sabe dónde. La cosa es que como a las 10, 11 de la mañana le pasó eso y en toda la noche ella no volvió a su casa. Despertó, dice ella, como 5 de la mañana, algo así, en un lugar donde ella no conocía. Ella ha empezado a correr, a correr, a correr hasta que ha encontrado carretera y viendo dónde estaba más o menos ha tomado una movilidad que le lleve hasta su casa. Y estando en su casa, lo primero que ha hecho es obviamente bañarse, ¿no? Porque realmente se sentía mal y estaba totalmente mugre, ¿no? Como si la hubieran tirado a la basura. Y así ella se duchó hasta que se compuso un poquito y recién pudo contarles a su esposo, a su familia, lo que les había sucedido. Entonces, acusar como a quién, digamos, porque la habían vendado, no sabía, digamos, cómo dar referencias de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo guardas tú pruebas? ¿Cómo vas a poder probar, ¿no? En este caso, por ejemplo, que la han violado.
por un lado. Y la otra pregunta era, ¿cuánto tiempo puede estar la víctima, o sea, sin baño en caso de que, digamos, no sé, atine, le han violado, por decir, y ha ido a la policía? ¿Y cuánto tiempo ella puede estar así sin bañarse? O he visto también algunos casos en que creo que la policía espera que haya. Hola, hola, ¿me escuchan? Algo pasó. A ver, no, ¿podrías repetir la última parte quizá, querida Victoria? Porque no se te escuchó. Ah, ya se ha salido. Estaba eso, que he visto también casos en los que la víctima puede ir, digamos, a la policía, pero la policía espera que haya un fiscal para poder hacer el levantamiento de pruebas y no sé qué, para que pueda seguir, digamos, como buen curso el caso de la persona, digamos, pero todos estos procesos yo veo que son un poco lentos. Ahora, en el primer caso, ¿no ve? Que se ha bañado y todo, podía haber guardado la ropa y demás, pero ¿cuánto tiempo se puede guardar eso y ante qué instancias debería ella de acudir en este caso, ya que ella se ha bañado? Perfecto. Vamos a tomar como Esas punto de serían mis partida. consultitas. Ya, gracias. Vamos a tomar como punto de partida la participación de Victoria para tratar de recopilar y no perder el hilo de la primera sesión, la segunda sesión, ¿no? Entonces, Shalim lo ha hecho muy bien con respecto a rememorar la anterior sesión, ¿no? Y la primera es concretamente en la definición que tenemos básica sobre los tipos de delitos, ¿no? Ya hemos, para hablar apropiadamente también. Y cuando nosotros vayamos a incidir en las respectivas instancias, como sean colegios y otros lugares y otros centros donde requiera, ¿no? Porque tengo entendido que ustedes van a ir posteriormente a formar lo que es aves incidencia, que de paso, no sé si han logrado subirse, sumarse y poder en esta ayuda social prácticamente que se tiene también compartir esta página, ¿no? Que al final lo vamos a ver. Pero para nosotros transmitir correctamente estos conocimientos, por lo menos básicos, entonces tenemos que saber, o sea, esas instancias, lo que hemos hablado es que en la primera sesión hemos definido qué es la violación como tal, que se distingue mucho, ¿no? En el sentido de que en el sentido de lo que implica la violación infante, niño, niña y adolescente, ¿no ve? No es lo mismo la violación como tal dentro del Código Penal que la violación infante, niño, niña y adolescente. Y las dos tienen dos características, ¿no? Que si bien la forma en que se hace es de una manera similar, más lo que difiere es la edad, ¿no? La edad. En el estupro también tiene que ver la edad porque está por encima de los 14 para adelante, ¿no? Hasta los 18, hablando de la víctima. Y finalmente lo que es el abuso sexual como tal, que no tiene que ver con una penetración y rasgos propios de lo que es la violación, pero que no dejan de ser, ¿no? Actos violentos de carácter sexual. Entonces eso lo tenemos bien establecido en cuanto a la primera sesión. Con respecto a la anterior sesión, tal como lo manifestó Shalim Leslie, lo cual le vuelvo a agradecer, se ha definido lo que es la ruta de atención para este tipo de hechos. Y ahora tomando estos puntos con respecto a lo que dice Victoria y para dilucidar un poquito más, hemos dicho claramente que una vez que tenemos conocimiento de un hecho que pudiera ser de violación como tal, ¿qué hacemos? Tomamos ciertas medidas en ese momento y el punto exacto o el punto específico al que hace mención Victoria es cómo recolectamos esas pruebas, ¿no? En lo que nos pueda corresponder a nosotros, sí tenerlas presente, ¿no? De alguna manera también hacerlas presente, con todo el cuidado de no contaminar la misma. Es decir, si me toman como ejemplo, se cae un vaso
¿no? Se cae un vaso de la mesa y eso pudiera ser el hecho delictivo, lo dejamos intacto a partir de cómo se produce el hecho, como es la caída del vaso, lo dejamos intacto. Comunicamos a las autoridades correspondientes que para nuestro caso ya hemos dicho, es la FELCB por un lado, las defensorías de la niñez y adolescencia por el otro lado, cuando hay un menor involucrado, y otras que colateralmente puedan actuar, e incluso hemos nominado las líneas de AVES y PROVOS como tal, ¿no? Para que las personas puedan acudir a estas y tener la guía y la dirección al respecto. Entonces, en ese entendido y en ese sentido, hemos dicho también de que una vez que estas personas tengan conocimiento, les pongo ese ejemplo nuevamente, ¿no? Que el vaso cayó, astilló y está ahí. Viene la autoridad, ¿no? En lo que a nosotros, por ejemplo, corresponda a ese vaso, nuestra primera de por ahí intención va a ser de recolectar, ¿no? Traer un basurero y tratar, ¿no? De arrinconar, o bien que alguien tal vez no se lesione o pise al pasar y sufra un accidente, ¿no? A partir de este. Pero no hay que hacer nada. Hay que en lo posible dejar ahí tal como está, como hemos visto o nos hemos percatado en primera instancia, tratándose de un hecho no solamente particular como el que describe Victoria, sino un hecho que cualquiera nos puede acontecer. Viene la autoridad y tiene conocimiento de esto, o ya sea que nosotros conducimos a la víctima hasta las instancias de la autoridad, que en este caso es la FELCB. Ahorita, para los que no conocen, se encuentra ubicada, porque muchas veces decimos a la FELCB y no sabemos dónde está ubicada, ¿no? Entonces, está ubicada en el centro, en la calle Loaiza, ¿no? Un poquito más arriba de lo que es la Facultad de Derecho. Entonces, vamos con la víctima y vamos a tener contacto en primera instancia con la autoridad propia de la FELCB, que va a remitir a un investigador que pueda tomar la inicial declaración. A partir de eso, se va a disponer lo que va a ser el registro del lugar. Entonces, si ha sido un hecho en una habitación, en un lugar, ¿no? El hecho que se ha suscitado recientemente, estamos hablando de un hecho reciente, similar al que nos hablaba Victoria. Entonces, ahí vamos a poder levantar, tomar prueba, tanto de los elementos que estén en el sector. Les había dado un ejemplo la anterior vez que ha suscitado en el último piso, digamos, de la casa de la abuela. Entonces ahí vamos a ver el registro del lugar, el ambiente donde se haya propiciado el hecho, cómo se encuentra la cama en ese sector, ¿no? Y obviamente hay pruebas que pueden, a partir de eso, de los indicios que hemos visto, ¿se acuerdan? Pruebas que pueden ser genéticas, pruebas que pueden ser biológicas y se recolectan. Es más, puede haber pruebas hemáticas de sangre, puede estar ahí la prenda, y en cuanto al baño, considerando que los espermas pueden vivir de 5 días, a veces más, a veces menos, tenemos el tiempo, ¿no? Para prever de alguna manera por el que la víctima en este caso no pueda bañarse, ¿no? Para no botar o dejar ir con el agua la prueba básica que es de carácter biológico con respecto al esperma propio, ¿no? Porque esa es una de las pruebas muy fundamentales, muy contundentes, entenderán, porque prácticamente es el ADN del agresor, ¿no? O sea, no hay por dónde perderse, porque dentro de los juicios como tal, ya les digo, el agresor, estamos hablando de víctimas reales, siempre de víctimas reales, ¿no? Entonces el agresor como método de defensa siempre va a negar el hecho existido, va a negar que él ha estado presente y va a negar que el hecho como tal se habría cometido y mucho menos que haya sido él. Y finalmente, cuando se haya perdido, que es un tipo de venganza, de extorsión, cosas similares. ¿Me entienden? Entonces, ante ese tipo de hechos que nosotros tenemos que tener pruebas evidentes de que nuestra víctima está diciendo la verdad, tienen que ser cotejadas de la mejor manera. Les vuelvo a tocar el punto sin contaminar la prueba, que sea, ¿no? Una prueba virgen como tal. Y les vuelvo a repetir donde la prueba genética que va prácticamente como ADN en lo que es
son los espermas como tal a momento de producirse lo que es la violación como tal. Entonces es una prueba elemental. Ese, digamos que es el recorrido genérico. Ahora, obviamente, como dice Victoria, no se cumple lamentablemente porque no podemos tapar también el sol con un dedo, ¿no? Es parte de las falencias que podemos tener en el afán de ejecutar, ¿no? Todos los procedimientos para asegurar precisamente esas pruebas, ¿no? Eso es cierto. Pero en resumidas cuentas, ya les estoy más o menos graficando cómo se hace esta recolección. Y después, por lo demás, el procedimiento, de alguna manera, Leslie nos los ha hecho ya un resumen pequeñito, pero esa es la ruta, ¿no? Hasta llevar a autoridad competente para el inicio de lo que ya va a ser la investigación a cabalidad, ¿no? La investigación formal. ¿Ya? Si antes de pasar propiamente a lo que van a ser ya precisamente esos sujetos procesales dentro de esta investigación preliminar, pueden consultar y si no, pasamos precisamente al punto. Victoria. No hay preguntas al respecto, ¿no? ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí, por lo menos manden una señal de que están ahí, ¿no? Y están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, tienen toda la posibilidad de estar también, de hacerlo presente. Buenas tardes, doctora. Tengo una duda con respecto a lo que estaba Buenas tardes. mencionando. Por ejemplo, en el caso del que mencionaba la compañera, Perdón. Daira, Arecia, ¿quién está sí, sí. hablando? ¿Pueden mostrar, por favor, su video, su cámara? Mi señal es un poco, voy a intentar, pero Ya, ya, Daira, ¿no? Daira, sí, ya, perfecto. mucho gusto. Ya le decía, en el caso de mi compañera que mencionó, eh, la jalaron en un taxi, ¿verdad? Es con respecto al caso anterior. Y despertó en un lugar que no conocía. En ese caso, entonces, ¿cuál es el procedimiento que se realiza para hacerlo? Disculpe, no tengo mucho conocimiento del área legal o cómo es que se procede, porque no es mi área exactamente, pero sí me causa la intriga cómo es que se hace para una persona que es levantada en un taxi y llevada a un lugar que no conoce. Ya. Es que en realidad al respecto es cómo tomamos conocimiento del hecho, ¿no? Y eso hemos avanzado en la anterior sesión. El conocimiento que tengamos nosotros de este tipo de hechos de carácter, ¿no? De delitos, perdón, de carácter sexual, hemos dicho, ¿no? Que podemos conocerlos dentro de la familia. Considerando, hemos dicho que la incidencia en este tipo de casos se los da en el seno familiar, entonces podemos conocerlos al interior. Podemos conocerlos en otro tipo de comunidades, ¿no? En el colegio, hemos hablado de comunidades originarias inclusive, ¿no? Y obviamente en la sociedad misma. Entonces, todos estos van a estar a partir del momento en que tomamos en conocimiento. ¿Qué hay de ese hecho que nadie se ha dado cuenta? Porque, ojo, lo que pasa a veces en un operativo que se ha hecho mediante móviles, ¿no? Radiomóviles, porque los radios móviles actúan de esa manera, ¿no? También porque hay agresores de carácter sexual en toda instancia. Y este era el caso de un radiomóvil que hacía su trabajo normal en las puertas de una discoteca conocida y supuestamente de buena fama, ¿no? A comparación de otras. Y recogía al cliente, llevaba a su casa, volvía a la puerta de la discoteca, llevaba nuevamente, ¿no? Y en una de esas, cuando él, porque también el agresor sabe reconocer a las víctimas, ¿no? Y ve la vulnerabilidad, entonces reconoce y se da cuenta que este es un potencial, ¿no? Una víctima como tal para él, entonces la agrede sexualmente. Y ojo, que dentro de este tipo de casos no solamente hay víctimas individuales, sean hombres o mujeres. Había uno de los casos donde este agresor estaban en estado inconveniente ambos y bueno, pues bajo amenaza de arma blanca, entonces violó a la que sería la esposa, mujer, delante del que sería el esposo. Y esto no llegó, digamos, a denunciarse
¿Por qué? Porque simplemente se cohíben dadas las circunstancias, ¿no? Porque de la declaración dice, ¿por qué el esposo no hizo? Porque resultaba para él vergonzoso decir que han violado a su esposa delante suyo. Y todo eso se ha suscitado dentro de un vehículo, ¿no? Que tenía, no sé cómo se llama específicamente en la parte superior que tienen los móviles y bueno, pues era de móvil, ¿no? Y esto se ha descubierto a raíz de que lo mismo hacen con una muchacha, ¿no? Entonces a la muchacha la llevan por otro lado y obviamente la dejan, pero el tipo para evitar que haya los indicios, la prueba plena de lo que, de la violencia que habría ejercido, la sometía con el arma blanca para cometer a cabo lo que es la violación, como si fuera consentido, ¿no? Y después las tiraba a las víctimas, ¿no? Las alejaba y las tiraba. Les decían que se bajen y que agradezcan que por poco no les ha quitado la vida, ¿no? Y volvía nuevamente a la parada de la discoteca para tener otra víctima. Ese era el modus de trabajo que tenía, por así decirlo, ¿no? Trabajo del delito que tenía. Y nunca nadie supuestamente dijo hasta el día que alguien, ¿no? Se dio cuenta que este hecho era un delito, lo persiguió, le tiró una piedra al móvil, este escapó y a raíz de eso se hace una investigación, ¿no? Entonces, les cuento esto porque si se percatan, bajo el modus de este agresor, como lo ejecutó, habían muchas víctimas, muchas víctimas. Él tenía ya para entonces 57 víctimas, porque ese solo día que lograron agarrar el vehículo, ¿no? Aparte que él había huido, en el vehículo, o sea, bajo el asiento tenía como una especie de cajita adaptada al asiento del conductor. Y ahí abajo metía tanto el arma blanca como son las identificaciones, las billeteras, las joyas y los celulares. Había 4 celulares, 3 billeteras, ¿no? Entonces se dan cuenta. Entonces, esa es la forma que, digamos, tienen ellos de operar. Y en esas circunstancias, Daira, obviamente, cuando nosotros tomamos conocimiento de un hecho, en este caso, fue una persona muy particular que estaba en la calle y se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, quien ha hecho el seguimiento. Te das cuenta que las verdaderas víctimas, incluido el esposo de uno de los casos, no lo había hecho. La muchacha que también ha sido agredida, no. Porque además los agresores, ¿qué conocen? Que ¿cómo va a ir una persona a denunciar? Porque a veces tiene miedo del estigma, ¿no? De que, ¿con quién estaba? ¿No? ¿En qué estado por poco estaba? Y decir que estaba en estado inconveniente, de por ahí hasta pesa como una negligencia, ¿no? Entonces, ante estos estigmas, yo siempre digo, ¿no? Que las reales víctimas difícilmente denuncian. Son terceros los que se dan cuenta de esto y llegan a denunciar. Ahora, usted como tercero en esta situación que ha graficado Victoria, por ejemplo, toma conocimiento de por ahí cuando encuentran chicas tiradas, porque se ha visto eso, ¿no? Como que las muchachas las tiran ahí del móvil y las tiran allí, semidesnudas muchas veces. Esa muchacha víctima lo único que encuentra es de por ahí una ayuda de alguien que le preste, aparte de estar estigmatizada, por poco le dicen, ay, ¿qué hace a esta hora, 6 de la mañana, y sin ropa, seguro se está recogiendo, bien hecho, por poco no ve. Logra de por ahí prestarse algo, un pasaje y llegar a su casa y no contar la historia y no hablar y callar. Pero ¿qué hay si usted ahí la ve? Por supuesto que toma conocimiento en ese momento, ¿no? Si estaba de pasada o si ha sido la persona a la que han acudido, ¿no? Para tratar de buscar ayuda. O realmente es ella, la víctima, la que logra llegar a su casa y decir, ¿qué ha pasado? ¿Te has perdido toda la noche? ¿No? Y decir, me ha pasado esto. No me he perdido porque yo he querido, ¿no? Sino me ha pasado esto. Ah, entonces es la familia la que toma en cuenta. Entonces les voy con todo este ejemplo a que las circunstancias van a ser distintas en la que cada uno conozcamos y ya lo hemos hablado. Sino ¿qué es lo que sucede? Que a partir del conocimiento que tengamos de este hecho, que posible, por eso les digo, de violación, y más si la víctima nos está diciendo y hay que creerle, acudir de inmediato a las líneas correspondientes, a la vía correspondiente. Y como ya les he dicho, para este tipo de delitos, si la víctima es menor, nos damos cuenta, a la Defensoría de la Niñez.
Si nos damos cuenta que pese a ello, de por ahí la Defensoría no nos contesta, a la FELCB. Y para personas que no son menores de edad, obviamente a la FELCB, ¿no? Entonces, a partir de eso ya se sientan los precedentes iniciales para seguir la investigación que va a ser a cabalidad con la declaración de esta víctima, que va a decir su verdad. A partir de esa declaración de esa víctima se van a llevar a cabo todos los otros actuados, recolección de pruebas, ¿no? Este registro del lugar y otros en una etapa primicial preliminar, ¿no? Eso es para resumir, querida Daira. Espero haya sido satisfecha tu pregunta. Y ahora, a partir de esa instauración formal de la denuncia, vamos a entrar a hablar de lo que son los sujetos procesales. ¿Ya? ¿Está bien, Daira? Perfecto, muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, entonces hablamos de lo que es los sujetos procesales como tal. Es decir, que para estas circunstancias y en esta tercera sesión ya estamos con esa investigación. Ya habríamos ido, Verónica, Janet, Daira, los otros participantes, no los tengo visibilizados. Sin embargo, cualquiera de nosotros percatados de una situación, conocemos ya la ruta prácticamente y hemos ido a la FELCB o a la Defensoría, entonces se va a aperturar un proceso, el inicio de un proceso como tal ante lo que van a ser las instancias de protección, ¿no? Para la víctima, en primera instancia va a ser la fiscalía, ¿no? Porque una vez que llegamos a la policía, que sería la FELCB propiamente, ella va a poner en conocimiento de la fiscal. Para que me entiendan, aquí tenemos en el dibujito lo que es el juez, ¿no? Tenemos aquí la policía y el Ministerio Público. Quiero que entiendan de esta manera. Aquí está el juez, ¿ya? Aquí está la fiscalía o el Ministerio Público o el fiscal. Y por debajito, a casi al costado, está la policía. ¿Y por qué se los digo más o menos en ese orden? Para que traten de ver la jerarquía de autoridades. El juez es el que va a controlar, ¿no? El proceso. Va a estar como un vigilante, que los derechos, garantías no estén vulnerados de los sujetos, etcétera, etcétera, y que el proceso como tal se lleve a cabo a cabalidad conforme dice el procedimiento para este efecto, ¿no? El Ministerio Público es una autoridad, ¿no? Quien tiene bajo su dirección esa investigación que se va a hacer, como Victoria dice, ¿no? Daira, ¿qué hacemos con respecto a esta situación? Eso se lo va a plantear directamente y con autoridad correspondiente la Fiscalía, ¿no? Porque ella es la directora de la investigación de este hecho. Protocolarmente, como tenemos en la letra escrita, y para que ustedes me entiendan, porque también con esa facilidad tendrían que ir ustedes a capacitar a los otros centros una vez que conformen estos grupos de incidencia, es que este Ministerio Público, en otras palabras, tiene que sentarse con su brazo investigativo, que es la policía. O sea, el fiscal dirige, es director, ¿no? Y el policía o la investigadora o investigador o brazo es el que investiga, el que va a conseguir a cabalidad las pruebas que manden bajo esta dirección. Eso quiero que me entiendan, ¿ya? A partir de eso, entonces, nuestros sujetos procesales como tal, porque ya estamos siendo parte de un proceso, van a ser principales y secundarios. Principales, entonces, hemos dicho juez, Ministerio Público y la policía, ¿ya? El perito y obviamente, el imputado como parte, obviamente, denunciada inicialmente, después ya cuando va a haber imputación va a tener el nombre de imputado y cuando ya esté acusado el nombre de acusado, ¿no? Pero hablando propiamente, en primera instancia tiene el nombre de denunciado, entonces es una parte importante dentro del proceso como tal, como un sujeto procesal. Después la víctima, también es importante la víctima, ¿no? Entonces por eso decimos que los sujetos procesales principales son estos, los que los ven en dibujo y por la explicación que les he dado. En cuanto a los sujetos procesales secundarios, más adelante los vamos a ver.
¿no? Y son precisamente los partícipes, aquí les he enunciado con nombres, ¿no? El juez, fiscal, investigador, dice, ¿no? Investigador especial. El investigador especial, por ejemplo, es el que va a hacer, por ejemplo, a momento de llevarse a cabo el registro del lugar, entonces se notifica al laboratorio. Entonces es un investigador especial, quien va a ir con sus cámaras, ¿no? Va a ir con el maletín correspondiente para poder recoger algún otro indicio más una vez registrado el lugar de los hechos, ¿no? Y porque se van a sacar fotografías, se va a hacer una filmación, a veces se saca un CD más y después va a entregarlo con un informe correspondiente. Entonces, esa sería, digamos, la formalidad de lo que es el investigador especial, no solo investigador. La Defensoría de la Niñez en materia de niños, cuando la víctima es niño, tiene que participar porque es el representante del Estado. Yo sé que el papá está ahí, la mamá está ahí, pero puede no estar u otro familiar, pero pueden estar. Entonces, quien defiende a los niños es la Defensoría de la Niñez y por supuesto que tiene que estar e indirectamente hace presencia con su equipo interdisciplinario, ¿no? Que son su trabajadora social y su psicólogo. Ya hemos dicho la víctima, también el abogado de la víctima, ¿no? El imputado, hemos dicho, el abogado defensor del imputado. ¿No? Por el derecho que les asiste, ¿no? Tanto a la víctima como al imputado les asiste lo que es lo que es su derecho a la defensa técnica legal. Entonces son sus abogados, son partes importantes para llevarse a cabo este proceso. En los sujetos procesales secundarios estamos con los profesionales de la unidad de protección y atención a víctimas y testigos, se llama. Hay una unidad en el Ministerio Público donde tienen sus propios profesionales que son también trabajadoras sociales y psicólogos. Entonces ellos emitan también un informe en una determinada oportunidad a solicitud de la planimetría de investigación que tendría que hacer ¿quién? El director de las investigaciones, ¿no? Que es el fiscal. Entonces se manda una orden para que ellos puedan hacer estas valoraciones. El personal del juzgado también son secundarios, ¿no? Porque participan para llevar a cabo lo que son los actuados del proceso correspondiente, pero en esa medida, ¿no? Por una actividad propia de la función pública y ahí tenemos en cada juzgado, si ustedes conocen o no han ido, no tienen procesos o si los tienen o si no los tienen alguna vez han asistido, saben que estos actores cuentan, estos juzgados cuentan desde los pasantes, que son personas que ayudan, eh, las oficinas gestoras como tal, que son oficinas quienes van a direccionar toda la documentación que ingresa a través de memoriales, informes y otros, ¿no? Para lo que son los juzgados, los auxiliares, quienes hacen el despacho, ingreso, egreso de toda la documentación para un determinado juzgado, y la secretaria, que es como quien da fe pública, ¿no? De los actuados del señor juez, ¿no? Da fe de lo que el juez provee. El personal de apoyo en fiscalía, lo propio. En fiscalía es otra oficina, porque ya hemos dicho, el juzgado es el ente de control del proceso y la fiscalía es la dirección de la investigación, ¿no? Donde se va a llevar a cabalidad. Entonces ahí tenemos al fiscal propiamente, un asistente del fiscal y los pasantes también, ¿no? A los que vemos ahí en estrados fiscales, quienes prestan los expedientes, ¿no? Sacan las copias, etcétera, etcétera. También podemos contar, según sea el caso, un abogado del Servicio de Defensa Pública, ¿no? También para aquellos, ¿no? Que no tienen su abogado. Tenemos a los profesionales del IDIF, que son los peritos, quienes van a hacer las pericias correspondientes a solicitud del Ministerio Público de las partes y de acuerdo al requerimiento que esté establecido. Y también por el otro lado, casi paralelamente en esa misma actividad de pericias o peritos, están los profesionales del ITCUP, ¿no? ¿Alguien nos dice qué es el ITCUP? A ver, Iván, no sé si es Miranda, Mamani, no sé, Iván M dice. ¿Podría decirnos qué es el ITCUP? Iván, ¿está usted ahí?
Somos 174 supuestamente. Solo hay un Iván en todo el grupo. Y tal vez hay otro Iván que quiera mostrar, que quiera utilizar la cámara y podernos decir qué es el ITCUP. ¿Alguien? Porque tampoco queremos pasarnos, ¿no? De un concepto a otro sin que sepamos. Entonces, si hay algunas cosas que no sabemos, podríamos decir, yo no sé esto y no podremos hablar al respecto. Y tener la oportunidad. Doctora, el ITCUT es el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial. Eso es lo que encontré. Ah, ya. Perfecto. Entonces, hermosa María, ¿no? Me parece, yo solo estoy viendo a como 4 personas, 5, ¿no? No sé, tal vez estoy viendo mal, ¿no? Pero de todas maneras me voy a anotar para no olvidarme, ¿ya? Ya. Doctora, Iván, ¿puedo un poquito ya. apoyar a lo que dijo la otra compañera? Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Le agradezco infinitamente su participación. Muchas gracias. Lo escuchamos. Y, bueno, el ITCUP fue creado 2010 y tiene como objetivo desarrollar la investigación científica y estudios técnicos para apoyar las labores policiales, ya que cuenta con diversas áreas forenses y científicas. También busca modernizar las labores de investigación criminal. También que constituye a encargada de realizar todos los estudios científicos, técnicos para la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos. Eso es referente al ITCUP. Eso quiere decir entonces que cuando decíamos, ¿no? Que tienen un trabajo, por así decirlo, ¿no? Una finalidad paralela o casi igual al IDIP, es que ellos también se encargan de hacer, ¿no? Ese trabajo técnico, científico, pero que corresponde ¿a dónde? A la policía. Porque el IDIP es o pertenece o corresponde directamente al Ministerio Público, ¿verdad? Y el ITCUP pertenece a la policía. Él es instituto propio de la policía. Por eso dice ITCUP, ¿no? ¿Ya? Entonces eso digamos que lo tenemos claro de alguna manera y también vale la pena hacer hincapié a que por tanta demanda, ¿no? De pericias que se tengan que hacer o recolección de prueba de carácter científico como las que hablaba y requería Victoria, por ejemplo, para el ejemplo que había dado, pues la demanda es grande. Y ojo que estamos hablando de La Paz. Imagínense cuando en un lugar como en el Beni, por ejemplo, no tenemos, en Rurrenabaque, por ejemplo, no tenemos un ITCUP, ¿no? O sea, un IDIF no tenemos, menos un ITCUP. Las órdenes, por ejemplo, ahí, Victoria, cuando hayan hechos similares al que tú nos has puesto como ejemplo, tienen que llegar hasta La Paz. ¿Se dan cuenta? Nosotros que de alguna manera estamos desprovistos en la efectividad y mucho más en la inmediatez que estas pruebas tendrían que tener de retorno, no la tenemos. Tenemos que sentirnos, ¿no? Privilegiados, porque hay una prueba que tenga que llegar desde el interior, solicitarse. No solamente tarda 3 meses, 6 meses y más, ¿no? Valga el momento para aclarar eso. Doctora, Sí, sí. doctora, buenas tardes. Tenía una Buenas pregunta tardes. al respecto. Digamos, el abogado de la parte víctima, para solicitar algún peritaje del ITCUP, ¿tiene que realizar algún pago? Porque tenía entendido que en el IDIF no, porque es público, ¿no? Pero para los peritos del ITCUP, ¿se realiza algún pago? Gabriela, ¿no? Sí, Gabriela doctora. Cañas, ¿sí? Ya. Sí, sí, doctora. Eh, Gabriela, en realidad mm, hay un principio, ¿no? Constitucional que dice es la gratuidad que, que debería de regir dentro de todo proceso judicial. Y ese es el que por lo menos debe prevalecer. ¿No? Así que bajo ese principio
no tiene ningún costo, del ITCUP, ¿no? Porque es de la policía. Y si lo vemos del otro lado, no tiene una lógica, ¿no? Porque la policía también es una institución pública, ¿no? No tendría que tener ningún costo. Ahora, al margen, yo le estoy hablando de lo que normativamente, ¿no? Ahora, al margen, ese es otro punto, ¿no? Pero nominalmente, normativamente, ¿no? O como dice la letra, no tiene un costo ni no tendría que tener. Y en lo personal tengo experiencia que los de la policía son más efectivos en cuanto a las pericias y la inmediatez también. Por eso es que casi paralelamente se opta por el ITCUP, ¿no? Más que por el IDIF. ¿Ya? Muchas gracias por la aclaración, doctora. Gracias a ti por participar. Estamos ahora entonces en los sujetos procesales, pero desde los no procesales como tal, ¿no? Porque ya hemos hablado de los principales y los secundarios. Entonces, los no procesales como tal, si bien no son parte directa, ¿no? Ni Perdón, secundaria, licenciada. eh, Perdón, ¿puedo hacer una preguntita más? sí. Esto del ITCUP, ¿cómo podría uno hacer que el proceso, por ejemplo, sea atendido por el ITCUP? Porque me acuerdo, no sé si era a principios de este año o el año pasado, María Galindo atendió un caso así de violación y a raíz de eso, o sea, tuvo que ir al ITCUP y en el ITCUP dijeron, o sea, que sí pueden hacer las pruebas y todo, pero que lamentablemente pues les llegan como 2 al año, así que no habían, digamos, como tanto para trabajo para ellos, como que el ITIP se quedaba con todas las muestras, por decirlo así, y al otro lado, pues alguno que otro llegaba. Pero como usted dice, el ITCUP es más efectivo. En todo caso, o sea, ¿cómo tendría que ser la víctima para que sus análisis los haga el ITCUP y no se quede en el ITIP? Porque ahí realmente duerme, ¿no? Mm, Es que la verdad es que es un punto álgido el que usted toca, ¿no? Sería magnífico no solamente contar con el ITCUP, ¿no? Sino con otras instancias. Lo que hay que considerar a este efecto, que legalmente las pericias contempladas son esencialmente dentro de la norma o por prueba legal como tal, denominadas las que son obtenidas a través del IDIF propiamente, ¿no? Entonces el ITCUP es una alternativa. Ojo, por ejemplo, miren, como les hablaba la anterior vez, en materia de violencia política, por ejemplo, no tenemos ni IDIF, pero no hay protocolo de atención para este tipo de violencias. ¿Se imaginan? Y menos no lo va a hacer el ITCUP. Y ya les he explicado que incluso el Colegio de Peritos Psicólogos, y valga la oportunidad, si aquí hay psicólogos, trabajadores sociales, trabajen en eso, porque no hay peritos. Yo en lo particular pedí un informe a lo que es el Colegio de Peritos en Psicología. No estoy hablando del Colegio de Psicólogos, Colegio de Peritos, ¿no? Solamente a uno me han certificado. Qué ponderable para ese maestro suyos, ¿no? En psicología. Pero se dan cuenta. Entonces, sería lindo, pero lamentable, factiblemente hablando, digamos, no es tan viable. Pero sí, tendríamos que ver estratégicamente, ¿no? Ya eso es parte, digamos, de los abogados, parte de quienes llevamos las causas, encaminamos, ¿no? De cómo generar en el menor tiempo posible, ¿no? Una prueba legal y eficiente acorde a demostrar la verdad que estamos defendiendo, que en este caso son nuestras víctimas reales, ¿no? ¿Ya? Eso. Ahora iremos avanzando con respecto a esto porque ahora sí creo que nos va a pisar la hora, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo que son los sujetos no procesales y hemos dicho, ¿no? Que están el intérprete o traductor, que es parte del juicio, ¿no? En un proceso, a veces pónganse que el agresor es un americano o tenga otra lengua, entonces la ley nos faculta para que tenga un intérprete o traductor. También los testigos no son partes como tal del proceso como tal, porque el hecho delictivo que se haya producido ha generado testigos
¿no? Personas que han estado en el lugar del hecho o bien que han tomado directo contacto, como decía Yandira, no me acuerdo, como decía, ¿no? En el momento dado se constituyen en un testigo, ¿no? Entonces, pero si no es parte esencial dentro del proceso, pero es un sujeto no procesal, pero sí parte de alguna manera en lo que representa el proceso como tal. Consultores técnicos que pueden ser propiciados por las partes en juicio y los funcionarios que hemos hablado, ¿no? En cuanto a las facultades que tiene el juez propiamente, nuestro código, el que ustedes lo tienen como Código de Procedimiento Penal, en su artículo 52, como ven, establece la conformación, las atribuciones, facultades, todo lo que tenga que ver con respecto a estos jueces en lo que respecta a los tribunales de sentencia, ¿no? Quiénes son jueces de sentencia y quiénes son jueces de instrucción. Es decir, que los jueces de instrucción, conforme dice el artículo 54, y ustedes lo pueden corroborar en sus códigos, se les ha pasado también para que ustedes tengan una lectura, a fin de que yo puedo de por ahí equivocarme, pero ustedes no se queden con eso, verifiquen y vean y den cuenta que tal vez no es como les estoy diciendo, ¿no? Entonces, el juez en instrucción, conforme lo van a corroborar con su código, ¿quién es? Quien en primera instancia va a tener el conocimiento del inicio de esa investigación, donde, por ejemplo, Benjamín, Victoria, Gabriela, hemos conocido de un hecho, ya lo hemos denunciado, las autoridades han aperturado un caso, ya hay un proceso, el fiscal conoce y el fiscal, el primer acto que hace conocer al juez, a este de instrucción, es el inicio de la investigación. Está diciendo al juez: señor juez, he conocido este hecho, ya sea que Gabriela ha puesto en conocimiento, Victoria me ha hecho saber, se han hecho todos los actos, recolección, estoy poniendo en conocimiento que se está iniciando la investigación con respecto a este caso. Ese es el primer acto de conocimiento de un juez de instrucción. Entonces, a partir de eso, como hemos dicho, él es el que va a controlar cómo se va a llevar a cabo ese proceso. Y dentro de eso, el fiscal, conforme a la ley que rige para ellos, me puede decir alguien, ¿cuál es la ley que regula la actividad de la Fiscalía o del Ministerio Público, de sus fiscales y todo lo que tenga que ver con el sistema de investigación como tal? ¿Sabe? ¿Alguien puede decirme cuál es la ley? ¿La ley? ¿Sí? ¿Alguien? De los 174 aparentes, les digo, señores destinatarios de esta sesión virtual. ¿Alguien? ¿Cuál es la ley bajo la que se rige el Ministerio Público, los fiscales y no solo de materia, desde el departamental y todo lo que es el sistema? 260. 260. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es? La ley. Es la ley orgánica del Ministerio Público, ley 260. Exacto, la ley, ¿no? 260 del Ministerio Público, ¿no? Orgánica, ¿qué quiere decir? Que va a controlar, ¿no? Precisamente todo lo que tenga que ver con el Ministerio Público. Entonces, que no se nos olvide, cuando nosotros queramos saber cuáles son las atribuciones, las facultades que tiene el Ministerio Público como tal, cada uno de sus fiscales, ¿no? En sus distintos niveles, tenemos que ver la ley 260, ¿ya? Entonces, una vez que ponen conocimiento del juez de instrucción, él se va a encargar también de llevar a cabo las medidas cautelares en lo que corresponda al imputado. Posteriormente, cuando ya haya una imputación, también él va a tener conocimiento, ¿no? Previa a esta audiencia de medidas cautelares que se le va a imponer, ¿no? Al denunciado y que va a pasar a ser imputado. Posteriormente, cuando ya se termina con esa época o parte investigativa, va a pasar a un juez de sentencia, que como su nombre indica, es el que va a dirimir, va a dictar sentencia según sea el caso. Ahora, si el caso es de gravidez, es decir, tiene mayor relevancia jurídica en cuanto al delito, va a pasar a un tribunal de sentencia, no solamente un juez de sentencia. El tribunal, ustedes entenderán que está conformado precisamente por más personas y el juez de sentencia es uno. ¿Ya? Luego tenemos aquí propiamente, hablando del fiscal, que el artículo 70 va a determinar esas funciones que les había dicho dentro de esa ley que nos ha mencionado, ay, me olvidé el nombre, Daniel, ¿no? Daniel,
Bustillos, ¿sí? Daniel Bustillos nos ha hablado de la ley 260 y en esa ley 260 dice en su artículo 70 tenemos señalado lo que son las funciones del Ministerio Público. En el 72 tenemos la objetividad, habla de la objetividad que debe regir, ¿no? En la investigación, porque él tiene que ser un investigador, en otras palabras, imparcial para recolectar lo que son las pruebas. El artículo 73 le está diciendo al fiscal, ¿no? Que sus actuaciones tienen que ser bien fundamentadas, no pueden ser a la ligera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Con una base para poder emitir, ¿no? Cualquier requerimiento que esta autoridad hace. Y el 40 va a establecer las atribuciones que tiene, ¿no? Porque el Ministerio Público es netamente investigador, si se dan cuenta. Por ende, sus atribuciones están ahí establecidas, así también como lo que pueden ser las faltas. Ahí están las faltas leves, las graves y las gravísimas. En el artículo 42 habla del fiscal asistente, quien coadyuva con lo que es el fiscal como tal, y ha sido incorporado esto en la ley 1173, ¿no? La ley 1173 que modifica nuestra 1960, que era la inicial ley de procedimiento. Hablamos también de lo que es el investigador, como les había dicho, es ese bracito, ¿no? Del fiscal, ¿no? Es ese brazo, porque el fiscal generalmente es de oficina y dirige, pero el quien va a ir a recolectar, el que va a estar hablando con la víctima, el que va a recolectar información de los testigos, indicios, etcétera, etcétera, va a ser la policía. Y la policía está traducida en un investigador, ¿no? Y esas funciones de investigación como brazo operativo están en el artículo 69, el 74. Y hablamos de la dirección funcional como tal, también con respecto a ese brazo operativo. Asimismo, más detalle en cuanto a lo que se constituye la FELCB como tal, ¿no? Que es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ¿no? En congruencia con la que ustedes conocen, la ley 348 para víctimas de violencia como tal, ¿no? Están señaladas cada una de sus atribuciones. Luego tienen ahí mismo en la policía, ¿no? Una plataforma de atención y recepción de denuncias, lo que les habíamos dicho, que ustedes puedan llegar hasta ese lugar como un lugar más donde acudir ante este tipo de hechos de violencia. El artículo 58 habla de las medidas de actuación vinculado nuevamente a lo que es la ley 348. También estamos hablando de lo que hemos dicho, las defensorías de la niñez y adolescencia. Las defensorías de la niñez y adolescencia se manejan por la ley 548, ¿no ve? Cada lugar, cada espacio tiene su propia normativa para organizarse, para constituirse y para desarrollarse, por así decirlo. En el caso de las defensorías están dentro de la ley 548. ¿Qué es la ley 548? Es la ley precisamente que va a regir, va a precautelar los intereses y los derechos que les asisten a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces ahí en su artículo 185 dice de esa ley se va a hablar de lo que es la Defensoría de la Niñez, cuál es su composición y cuáles son sus atribuciones. ¿Y dónde están ubicadas las Defensorías de la Niñez? ¿Alguien puede decirnos? Buenas tardes. Bueno, las defensorías están ubicadas en los municipios. Por ejemplo, aquí en La Paz está en Cotahuma, en el centro y en diferentes circunscripciones. ¿Está bien? Ya, está muy bien, excelente, excelentemente bien el conocimiento de las defensorías. Qué bueno que tengamos conocimiento para poder acceder. Doctora, Sí, 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 escucho. en la ciudad del Alto están las defensorías ubicadas en los distintos distritos del Alto. Eso es lo que quisiera acotar. Ah, ya. Has tocado un punto muy importante, María, de que conforme manda esta 548, ¿no? Las defensorías son dependientes de los municipios, ¿no? Y conforme están distribuidos los municipios, ¿no? En jurisdicciones,
¿no? Así lo debe ser el Alto, así lo debe ser La Paz, ¿no? Y así es en el interior del país, ¿no? Y los departamentos. Cada municipio de cada sector está también, es del que dependen las defensorías, ¿no? Entonces, de esa misma manera están distribuidos y nosotros ya hemos conocido también y hemos visto las atribuciones que tienen las defensorías, ¿no? Ya. Ahora hablemos un rato de lo que es la víctima, que son los actores principales dentro del proceso. La víctima, según la ley 1173, que hemos dicho que es una modificación a la 1960, en su artículo 76, nos va a detallar quién es la víctima. Y para ustedes, ¿no? A momento de reconocer quién es víctima, hablando de los delitos que a nosotros nos circunscribe en estas sesiones, ¿no? ¿Quién sería en este caso la víctima? A ver, ¿alguien nos puede manifestar? 163 somos. La víctima sería, doctora, la persona que sufrió el abuso sexual. Exacto, ¿no? El delito, en otras palabras, ¿no? De carácter sexual, el que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? De lo que estamos nosotros estudiando. Específicamente estamos hablando de delitos de carácter sexual. Entonces, ya sea una víctima de violación, una víctima de violencia, perdón, de violación infante, niño, niña y adolescente, si es menor de edad, una víctima de estupro, ¿no? Si está en las edades superiores a 14 y 18 años, y una víctima de abuso sexual, si no ha habido penetración y todos esos caracteres de lo que es la violación, pero sí involucran, ¿no? Violencia sexual. ¿Ya? Esa es nuestra víctima para nosotros, ¿no? Nosotros que estamos estudiando y estamos viendo esta área, esa es nuestra víctima. Una vez que la hemos identificado, como hace rato de lo que hemos hablado también, ¿no? En nuestros distintos ejemplos o experiencias, esa es nuestra víctima. Y para hablar de la víctima y estar fundamentada como tal y reconocida como tal dentro de la ley, estamos diciendo que el artículo 76 se aboca a lo que es la víctima. En cuanto al artículo 77, dice, ¿no? La información a la víctima, que es un derecho que toda víctima tiene. A veces como víctimas, ¿no? Yo me pongo en esa postura para que ustedes entiendan y ustedes también. Todos como víctimas, a veces tenemos miedo. Estamos hablando siempre de víctimas reales, porque a veces vemos víctimas, ¿no? Y a exigir y a gritar y digo, yo soy víctima de violencia, pero yo estoy violentando, ¿no? Con las personas con las que interactúo, ya sea en fiscalía o en juzgados, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. Pero víctima real, pues tiene miedo de hasta de hablar y peor de pedir una información. Pero sepan que el artículo 78 faculta a la víctima para ese derecho que tiene a estar debidamente informada. Entonces, a mí, el investigador de mi causa, el Ministerio Público y el propio juzgado, ojo, que eso está coincidente con un protocolo que ha salido por la Corte Suprema de Justicia, por el que la víctima tiene que ser tratada como una persona individual, única, como todos únicos sabemos que somos, tenemos que ser atendidos de la misma manera, ¿no? Y eso es algo que debemos hacer, sentar precedente nosotros. Entonces, que la víctima sepan que tenemos nosotros, ustedes, y a momento de enseñar, educar, dirigir, guiar, que la víctima tiene ese su principal derecho a la información, estar bien informada de la causa que está llevando, ¿no? Y no decir, bueno, no sé en qué estará, es que yo ya no sé nada, cómo se estará haciendo. No, tiene que estar bien informada. Luego, ¿quién es el querellante? La querella es una formalización de la denuncia. La denuncia de por ahí no sabemos quién era, con quién le ha hecho. En el ejemplo que ha dado una de sus compañeras, es que si la hemos visto, la han votado por otro lado, apareció en otro lado, la han dopado, no sabemos quién le ha hecho. ¿No es cierto? Pues ponemos la denuncia nomás. Esa es la denuncia y está como denunciante. Cuando ya sabemos quién es, dónde, cómo, por qué, para qué, y tenemos todas nuestras pruebas o las que queremos pruebas, querellamos. Entonces, eso es una formalización de nuestra denuncia. ¿Ya? Luego, el imputado. ¿El imputado quién es? El 83 dice la identificación que se hace, la individualización de quién había sido,
¿no? Si es en ese caso, en el ejemplo que hemos dado, ¿quién era el taxista que la ha recogido y luego la ha, ¿no? dejado a la intemperie en otro sector, digamos? Ahora ya sabemos, hemos visto con cámaras, ya se ha hecho la investigación, hemos identificado, ¿no? Este había sido el imputado. Derechos del imputado, por supuesto, también tienen derechos, ¿no? Porque no se olviden que la ley es para todos. O sea, la ley no solamente es para los agresores o las víctimas por un lado, o las víctimas por un lado y no para los agresores. Es para todos. Todos tenemos derechos y el imputado también tiene sus derechos, ¿no? Y están encuadrados en el artículo 84. Asimismo, el 85 en cuanto a los adolescentes en el sistema penal. Y esto tiene que ver con una pregunta que en la anterior sesión ha hecho una de sus compañeras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno es menor de edad y ha cometido un delito? Y en nuestro caso, un delito de carácter sexual. Hemos dicho que hay normas que si bien el menor de edad no es imputable a cabalidad, no deja de ser un infractor y va a poder ser tratado también en la vía que corresponde, con la participación de la Defensoría y ante juzgado de la niñez y adolescencia, ¿no? Como corresponde, ¿ya? También estamos hablando de lo que es lo que ya van a ser las audiencias. Estamos hablando de del cómputo de los grados de parentesco. Perdón, en cuanto a las audiencias, como le digo, la primera audiencia que se lleva es generalmente la de carácter cautelar, ¿no? Donde se van a tomar las medidas cautelares, como le llaman, o sea, la caución para este caso, ¿no? Si alguien que de alta peligrosidad, para que me entiendan, el juez va a determinar ciertas medidas para este tipo de agresores o denunciados en este caso, imputados ya a esta fecha, porque a una audiencia se vaya como imputado, no solamente ya como denunciado, y los resguardos que se va a tomar al respecto, ¿no? Entonces, para todo esto ya sabemos quiénes son nuestros sujetos procesales. Luego tenemos, bueno, estos son grados, ¿no? De afinidad, consanguinidad que nosotros tenemos que conocer. Ya, y aquí estamos nosotros. Por ejemplo, aquí está el cónyuge, ¿no? Con referencia a los padres, a los hijos, a los hermanos, y eso es, las filiaciones son aspectos que en el Código Civil muy bien se establecen, ¿no? Esos grados de parentesco, por afinidad y por consanguinidad. Quiere decir por sangre o por otro tipo de vínculos, ¿no? Que hemos adquirido en esa línea. También hablamos, como hemos dicho en su momento, de lo que eran los sujetos procesales secundarios en cuanto a los profesionales de la Unidad de Protección y Atención a Víctimas y Testigos, que ya hemos hablado, ¿no? Ya hemos abundantemente al respecto. El personal de juzgado, que también lo hemos mencionado. Y lo que finalmente quedan respecto a este ciclo de sesiones es el aspecto relacionado a los reglamentos y a las medidas de carácter disciplinario que deben de regir para todos estos sujetos procesales. Ya hemos hablado sobre la enunciación de los principales, de los secundarios, dentro del proceso como tal, los hemos señalado a cabalidad cada uno, y al final todos estos sujetos que son parte de este proceso tienen también, si vale el término, una normativa de manera genérica para el buen actuar, para cómo deben comportarse dentro de este proceso, ¿no? Y para eso hay un reglamento disciplinario en cuanto al Ministerio Público como tal, hay un reglamento disciplinario en cuanto al Tribunal Departamental de Justicia, también como tales, y todos sus intervinientes que ya hemos visto. Y en cuanto a los abogados, también hay un régimen disciplinario que está establecido en la Ley 387, ¿no?
para nuestro buen actuar, nuestro buen proceder, ya que todos estos actos tienen que llevarse a cabo bajo esa línea, ¿no? Del decoro, de la debida diligencia, ¿no? De los protocolos que también involucran la participación correspondiente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo elemental, lo sustancial en cuanto a los sujetos procesales como tal dentro del proceso, ya instaurado, como lo hemos dicho, en esa cadena de aprendizaje, ¿no? Entonces, para resumirles, y lo que tendríamos que saber efectivamente para nuestra próxima sesión es, que ya tenemos, lo que son los conceptos de los delitos que estamos nosotros viendo en estas sesiones. Ya hemos visto la ruta de atención para este tipo de delitos una vez que nosotros hayamos constatado o conocido este tipo de hechos. Y ahora, una vez que ya se han instaurado, se han tomado las medidas, se ha aperturado el caso, ¿no? Por la instancia correspondiente, a través de donde hayamos acudido, que es la FELCB, defensorías, etcétera, etcétera. ¿Quiénes ya participan? El juez correspondiente con sus distintos sujetos ya dentro de ese proceso. ¿Ya? Esto es en cuanto a la sesión de hoy día. Ahora, si a partir de eso tienen alguna consulta, todavía tenemos 10 minutos para dilucidar. Tienen ustedes la palabra. Licenciada, buenas tardes. Tengo una pregunta respecto a la trata y tráfico de personas. ¿El procedimiento es el mismo al que acaba de indicar o se toma en cuenta otro tipo de procedimientos para tal efecto? Ah, ya. ¿Cómo se llama usted? ¿Usted era Tito? ¿Cuál era el nombre del Iván? No. Mi nombre, Tito. Iván Magne, Gustavo Iván Magne Mena. Magne, yo Miranda le he anotado. Iván Magne, ¿verdad? Ya, Sí. muchas gracias. Mire, en realidad, de manera genérica, ese es el procedimiento para cualquier hecho delictivo, ¿no? Obviamente, los delitos de los que estamos hablando son los más sensibles, los más atentatorios, no en vano son tan sensibles, ¿no? Porque realmente atentan de la peor manera, son los más graves, por así decirlo, igual que la trata y tráfico, porque pareciera que hablamos de trata y tráfico como algo que pasa allá, ¿no? Que pasa en la Argentina, en Chile, y, ¿no? Aquí se da todos los días y los casos son terribles. Cuando uno se confronta con un hecho de trata y tráfico, el mundo se le viene encima, incluso para los abogados. Es increíble. Vemos letreros todo el tiempo, no a la trata, ¿no? No a la trata, a la comercialización, ¿no? Indebida, al tráfico de personas, etcétera, etcétera, pero realmente es bien delicado. Pero, al igual que este tipo de delitos que estamos nosotros en estas sesiones, ¿no? Estudiando, viendo, conociendo de mejor manera, es casi esta misma ruta la que se sigue para la investigación, averiguación, ¿no? De los delitos. Conozco yo un hecho, puede ser el de trata. Hace un año y medio, no sé si han visto. Sí, más o menos, hace un año y medio era. Han debido escuchar. Ojo, eso es de lo que conocemos y escuchamos, no siempre pasa. Iban desapareciendo así jovencitas de 13, 12, 14 años y no sabían, eran 28, ¿no? 28. Supuestamente las han encontrado que ya saliendo para el lado peruano y demás, ¿no? Porque, por ejemplo, para el lado peruano, ¿saben dónde hay más? Por el lado de Cobija, porque colindante con lo que es territorio boliviano está el peruano, y por ahí supuestamente y cerca están lo que son las minas del Perú. Entonces sacan mucha gente, ¿no? Por ese lado. Y a título exacto del delito que sería el de trata y tráfico, ¿no? Es delicado. Ahora hay otra forma,
por ejemplo, yo la que he verificado bajo mi experiencia es que del lado de lo que es el Beni, ¿no? Mandaban a las niñas. Y cuando se las interceptaba, y ojo que son los propios madres, porque valga la oportunidad, la idiosincrasia es diferente. Mientras de por ahí en el occidente las mamás somos más aferradas a nuestros hijos y los papás, no, estoy hablando de manera genérica, ¿no? Más negligentes con el cumplimiento de su rol como padres. En el oriente pasa al contrario. Los papás se arraigan más, ¿no? Al cumplimiento de su deber con respecto a los hijos y las mamás son más enajenadas de los hijos. Y la mayoría de estas mamás eran las que entregaban prácticamente de propia voluntad a sus hijas. Y cuando hicimos el seguimiento de un caso, la mamá dice, no, se está yendo con su madrina a Chile. Sí, es su madrina. ¿Y cuándo va a volver? Y no había cuándo vuelva, ¿no? Y así la sacan. Entonces hay distintas modalidades, lamentablemente, de delinquir, ¿no? Bajo trata y tráfico, igual que lo hay con nuestro tipo de delitos que estamos aprendiendo, que involucran, ¿no? Violencia sexual. Pero al igual que estos, los otros delitos son tramitados, por así decirlo, de igual manera. Conozco el hecho, pongo en conocimiento ante la autoridad competente, en este caso va a ser también a la FELCB, solamente que la unidad es de trata y tráfico como tal, ¿no? La unidad que va a atender es la unidad de trata y tráfico. Y a partir de eso se va a hacer la investigación correspondiente, se van a recabar los indicios, ¿no? Se va a tomar las declaraciones de los testigos involucrados e igualito el Ministerio Público va a tomar en conocimiento a través o en la persona de su fiscal. Y el fiscal va a poner en conocimiento del juzgado y así se abre la investigación, ¿no? Entonces esa parte creo que queda por demás aclarado. ¿Hay alguien más que va a participar y preguntar? Sí, doctora, buenas Sí. tardes. Le habla Carla. Una Carla, consultita. Carlita. A ver, no te estoy viendo, Carlita. Carla Carlita, Samay. ya, perfecto. Eh, Yo, querida ya, Carla. en caso de que la víctima haya fallecido, ¿sigue siendo ella la víctima para algún proceso? ¿Perdón? O en caso de que la víctima haya fallecido, ha Sí, fallecido por el hecho de violación y todo eso, sigue siendo la víctima o en querellarse, no, o sea, ¿cómo le explico? ¿Ella se va a querellar o otra persona puede querellarse? ah, qué buena tu pregunta, hermosa Carla. Y respondiéndole el señor Bustillos, creo que es Daniel Bustillos, creo que esa parte ya la hemos aclarado, ¿no? Respecto a la recolección de pruebas, ya hemos dicho de que supuestamente, ¿no? Porque si bien hay datos científicos, a cabalidad, según nuestra experiencia, es más y menos, ¿no ve? Porque hay personas que incluso teniendo dispositivos uterinos, ¿no? Y otros medios de control, igual se embarazan, ¿no ve? Entonces no hay nada seguro. Y hemos No, dicho no. que el líquido seminal se mantiene que entre unos 5 días más o menos. Y obviamente lo oportuno es no bañarse 48 horas, pero sin embargo a veces puede continuar. Entonces, a efectos de recolectar, perdón, alguien tiene prendido, a efectos de recolectar esta prueba, hemos dicho no bañarse, ¿no? Y eso hemos avanzado lo anterior en lo que se constituye la ruta de atención a este tipo de delitos, ¿no? Para resguardar lo que es la prueba. Ya, me había preguntado Carlita, cuando la víctima de violación, por ejemplo, ¿no? O de otro tipo de carácter sexual ha fallecido, ¿no? Es bien importante de que se considere también este aspecto a efectos de la reparación del daño. Porque en ese caso, si la víctima ha fallecido, como en cualquier otro tipo de delitos, si la víctima del delito fallece igualito en un accidente de tránsito, ¿no ve? La víctima ha muerto en un accidente de tránsito. Entonces, ¿quiénes se van a pronunciar en la denuncia o la querella? Por supuesto, van a ser quienes son los perjudicados con el deceso de esa persona.
En el caso de la que ha sido sujeto, en este caso sujeto procesal dentro de nuestro caso como víctima, hay un micrófono encendido muy fuerte. Entonces, ¿quién va a ser? Para que nos demos cuenta, es el perjudicado. ¿Ya? El perjudicado. Y esto va a ser bien importante también tomarlo en cuenta a efectos futuros de la reparación del daño como tal. No sé, alguien está con su micrófono encendido, pero suena fuerte. A ver si lo podemos silenciar o apagar. Ah, ya, ahora sí creo, ¿no? Ya, entonces lo que les decía, ¿no? A esos efectos, en este caso en particular, ¿quién se constituirá en víctima? ¿Los papás? Si es una mujer que ya es madre, los hijos, ¿no? Y si a su vez tiene esposo, el esposo, ¿no? Entonces, de por sí sabemos que los muertos en general no ejercen ese tipo de derechos, ¿no? Ese tipo de derechos, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta más? Sí, una consulta, licenciada. ¿Cuánto tiempo más o menos debe durar este tipo de proceso? A ver, no logro escuchar porque hay un retorno. No sé si ustedes escuchan uno de ida y vuelta y no se entiende nada. Alguien tiene encendido el micrófono. Doctora, se llama Rubén Mita, el que tiene encendido el micrófono. A ver, ¿no le pueden exhortar a Rubén Mita? Sí, Sí, porque ya lo hicimos, querida doctorita. Ya ya, está. Podemos continuar, por favor. ya. Entonces, hermosa, ¿puedes repetir tu pregunta, por favor? Licenciada Victoria, otra vez. Mi consulta era, ¿cuánto tiempo dura estos procesos en promedio? ¿Cuál proceso? No te estoy entendiendo. ¿Cuál proceso exactamente? ¿Hola? Sí, ¿cuál proceso exactamente, Victoria? Los procesos por violación. Yo supongo que debe de haber etapas, ¿no? Para hacer, digamos, la denuncia, el levantamiento de pruebas, deben haber tiempos, porque no creo, digamos, que una víctima vaya, denuncie y uy, de aquí al año de la pera le contestarán, digamos. Debería de haber tiempos o no. Bueno, al respecto, obviamente tenemos plazos procesales, se llama, así como hemos avanzado sujetos procesales, también hay plazos procesales que en su momento lo vamos a hablar, pero vamos a hacer un adelanto. Eh, y si alguien, porque yo creo que una buena mayoría ya conoce lo que implican los plazos y el tiempo que demoran estos procesos. Y si alguien puede participar al respecto y darnos su experiencia, los escucho y junto a Victoria vamos a escuchar y finalmente yo darles mi participación. Tienen la palabra. Marlene Gutiérrez, ¿ya puedes oírnos? Marlene Gutiérrez Suazo. Marlene, ¿estás ahí? No estás, ¿no? Presente. Hola. Sí, Marlene, ¿estás ahí? Sí,
¿Lista? Ya. Marlene, ¿puedes darnos alguna experiencia sobre lo que implica la duración de este tipo de procesos? ¿O no conoces? No, prácticamente es algo nuevo para mí. Gracias, perfecto, qué bueno. Ahora vamos a aprender un poquito al respecto. ¿Alguien quiere apoyar? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, no sé si va al caso, pero yo he escuchado sobre un caso que le ha pasado a un amigo prácticamente, y Sí. pues él se encontraba en un alojamiento con una menor de edad. Y precisamente la mamá de la menor de edad ha hecho la demanda y justamente directamente se lo ha agarrado a, bueno, no sería agresor, porque la joven, bueno, la adolescente en realidad quería estar con él y pues tampoco ha sido obligada a nada, y justamente y su mamá de la menor directamente la ha demandado como si fuera, como si lo podía haber obligado. Y no sé cómo sería ese caso, pero directamente la PCC o la policía se lo ha llevado y se lo ha metido a un centro de rehabilitación de jóvenes. No sé si tendrá que ver algo, pero la joven ha declarado a favor ya que parecía que era el enamorado. Ha declarado a favor y pues los papás se han negado a todo esto, y justamente sería que lo han metido, o no sabría decirle qué exactamente, porque si la joven ha declarado a favor del enamorado. Alguien tiene nuevamente el micrófono encendido y estamos escuchando todo su estornudo, ¿no? ¿Ya? Por favor, le ruego tomar en cuenta eso. Si no vamos a participar, tengamos el cuidado de no entorpecer con nuestro micrófono encendido, ¿ya? Doctora, ¿Sí? doctora, Sí, soy sí. Leonel Ricaldi. Quiero dar lectura a lo siguiente sobre los plazos procesales. Dice, estipulan el periodo de tiempo concreto en los que hay que llevar a cabo una actuación procesal, según la ley. Si una actuación no está contemplada y la ley no fija ni plazo ni término, se entiende que es de carácter urgente y, por tanto, debe practicarse con la mayor celeridad, dice doctora. Gracias, gracias, muchas gracias. Está muy bien ese apunte y hemos dicho, ¿no? Que más adelante vamos a avanzar sobre los plazos específicos, ¿no? Y es maravilloso ese aporte que tenemos ahora, lo vamos a guardar para concatenar a estos. Sin embargo, y para terminar, porque ya estamos prácticamente en el cumplido y extendiéndonos solamente 3 minutitos, vamos a contestar a lo que Adriana manifiesta, también a lo que Fátima, ¿no? Estaría preguntando, me imagino que no tiene señal, ¿no? Como manifiesta. Lo siguiente, para empezar, sea el tipo de hecho como manifiesta Adriana, ¿no? Por lo que haya suscitado y sucedido, se abre una investigación y siempre se entiende que va a haber una visión, un criterio positivo de las autoridades de poder hacer caso de la víctima. En este caso, me imagino que, como en muchos casos, son los papás los que hacen la denuncia, ¿no? Y este caso es similar a lo que yo les había contado en la legislación peruana, ¿no? Que en una época la indemnidad subió a los 18 años, no a los 14, ¿no? Entonces, hasta los 18, si una muchacha de 14 años cumplidos tenía de por ahí una relación con un muchacho de 17, ¿no? Igual, y los papás denunciaban, igualito era violación. No importa si ellos se enamoraban, si ellos han consentido, ¿no? Es más, han llegado a tener intimidad, ¿no ve? Entonces, y ella declara, no interesa.
Y por eso les había dado el ejemplo, ¿no? Que mientras la niña está en la clínica teniendo al bebé, el otro estaba en la cárcel, ¿verdad? Entonces, según ese análisis, habría que ver, ¿no? Porque en etapa inicial, por esa acogida que tienen las autoridades de creerles a las víctimas, en este caso, vuelvo a reiterar que podrían haber sido los papás, entonces se toman esas medidas de primera instancia, ¿no? Que es con la detención correspondiente, porque ha debido haber una medida cautelar, y por eso es que lo han remitido, ¿no? A Calauma o no sé dónde, ¿no? Entonces, ¿qué es para este tipo de personas también, ¿no? Porque no todos van a San Pedro. Eh, Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, decías también, ha declarado, pese a que la niña esta declaró con que él ya ha consentido. No te olvides que entre 14 y 18 hablamos del estupro, no importa si la niña, o sea, en esta edad, diga, lo digo niño con mucho cariño, ¿no? Siempre las trato así, ¿no? Pero en esta edad, la menor de edad en esta edad, puede haber consentido, hemos dicho, ¿no ve? Eso pasa en el estupro. Pero sin embargo, no debió haberse dado, ¿no? Entonces, y eso es lo que se está de alguna manera denunciando. Entonces, hay nada prácticamente de importancia va a tener el consentimiento, más que haber cumplido con las edades. Por eso les había dicho también, yo teniendo 13 años, 11 meses, 29 días, 23 horas, 59 minutos, o sea, podría dormirme no siendo, no teniendo libertad sexual y amanecer, ¿no? Al minuto siguiente con libertad sexual. No ve. Entonces, eso es parte del análisis, ¿no? Del análisis que oportunamente ya se hace, digamos, en un juicio, en un proceso, ¿ya? Pero eso para tomarlo en cuenta. Ahora, cuando hace esta pregunta, ¿no? Si la testigo dice, ¿no? ¿Existe la posibilidad de iniciar un proceso? Sí, ¿no? Y yéndonos a la legislación comparada, en nuestro país, por ejemplo, ¿no? El testigo saben que cuando van a audiencia, la exhortación que se les hace a los testigos y que en su momento también vamos a hablar, pero es que dice que si tiene conocimiento que lo que diga y es falso, va a ser objeto de proceso, ¿no? Y eso se llama falso testimonio. Entonces, desde ese punto de vista, sí puede ser procesado. Ahora, desde el otro... Ahora, ya vamos a terminar, ¿ya? Desde el otro punto de vista, que si el testigo, ¿no? Aparte, pueda verse involucrado como cómplice o encubridor, entonces la sanción va a tener que ver con respecto al hecho delictivo, ¿no? De violencia sexual, ¿no? Ya sea de violación infantil, niño y adolescente, estupro o abuso sexual, ¿me entienden? ¿No? Si él miente como tal, ¿no? Puede ser susceptible de una acción por falso testimonio. Pero si además de mentir, con esa su mentira estuviese encubriendo o es cómplice, ¿no? Ya la sanción va a ser en función al delito que se está investigando y se está procesando. Entonces, desde esas dos formas, sí puede ser objeto de proceso. Ojo que les decía que bajo legislación comparada, por ejemplo, en el Perú, a comparación de la nuestra, cuando el hecho delictivo del que estamos hablando, sea cual sea, pudo haber sido evitable, ¿no? Y no lo han hecho, por ejemplo, aún sea la mamá va a tener la misma sanción que el papá. Es decir, que si el papá propició lo que es la violación infantil, niño, niña, adolescente, y le han dado, puede que ahí la detención, la pena como tal es de 30, no menor de 30, ni mayor a 35 años, ¿no? Y si el autor del delito, como hemos visto ahora, legalmente denominado, inicialmente denunciado, imputado, acusado y al final cuando tiene una condena, condenado, tiene 30 años, similar dice que se le va a aplicar a su cómplice como autor. Por ejemplo, si la mamá sabía que la hija era violada, podía evitarlo y no lo ha hecho, por ejemplo, porque era el papá el que financiaba, ¿no? La casa, el que protegía, el que daba para el pan, y la mamá no decía ya nada, pues, ¿no? Pero sabía.
ella va a ser sancionada con la misma pena, como si fuera haya sido autora, igual que el padre, ¿no? Entonces, esa es la connotación que le damos de alguna manera a la importancia que puedan tener los testigos. Por el otro lado, a la calidad de partícipes que se les pueda dar también en este tipo de hechos. Pero lo más importante para nosotros es ser testigos de buena fe, ¿no? Atestiguando la verdad a tiempo de defender a este tipo de víctimas, ¿no? Constituyéndonos como tal, precisamente para sentar precedente de que la impunidad no esté vigente y quede de lado, ¿ya? Entonces, creo que con eso hemos terminado la sesión del día de hoy. Les agradezco por la tolerancia, agradezco más la participación e intervención de unos cuantos o muchos. Si no hay más que hablar al presente, nos vemos para la próxima sesión. Tengan buenas tardes a todos y muchas gracias nuevamente. Buenas tardes, doctora. Gracias. Buenas tardes, Gracias por compañeros. todo. Hasta luego, doctora.